Nos habla en su palabra esta mañana en Lucas 1:57 al 6:6. El Señor nos habla en su palabra en Lucas capítulo 1, versículos 57 al 66, cuando Dios engrandece su misericordia. En Lucas capítulo 1, versos 57 al 66, el Señor nos habla en su palabra cuando Dios engrandece su misericordia. Dice así la bendita y gloriosa palabra de Dios. Cuando a Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz un hijo, y cuando oyeron los vecinos y los parientes que Dios había engrandecido para con ella su misericordia, se regocijaron con ella. Aconteció que al octavo día vinieron para circuncidar al niño y le llamaban con el nombre de su padre, Zacarías. Pero respondiendo su madre dijo: no, se llamará Juan. Le dijeron: ¿por qué? No hay nadie en tu parentela que se llame con ese nombre. Entonces preguntaron por señas a su padre que cómo le quería llamar. Y pidiendo una tablilla, escribió diciendo: Juan es su nombre. Y todos se maravillaron. Al momento fue abierta su boca y suelta su lengua y habló bendiciendo a Dios. Y se llenaron de temor todos sus vecinos, y en todas las montañas de Judea se divulgaron todas estas cosas, y todos los que las oían las guardaban en su corazón diciendo: ¿quién pues será este niño? Y la mano del Señor estaba con él. Oremos. Padre, te damos gracias por tu preciosa palabra. Gracias porque tú nos hablas, nos inspiras para hacer tu santa y divina voluntad. Y das testimonio, quien obedece cuenta con tu mano que siempre acompaña. Permítenos, Señor, el entendimiento, danos el querer como el hacer, tu santa voluntad, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cuando Dios engrandece su misericordia, la fiesta de Navidad se celebra en más de 160 países en el mundo por más de 2 millones de personas, y en su gran mayoría no alcanzan a comprender el gran amor y cuando Dios engrandece su misericordia. Celebran porque hay fiestas, celebran por la tradición, celebran por la costumbre. Algunos países celebran todo un mes, pero no alcanzan a comprender la manifestación del gran amor y la misericordia de Dios para tener el verdadero sentido de la celebración. En primer lugar, si usted observa en el verso 57 de Lucas capítulo 1, hay una mujer que es conocida como Elizabeth, que cumplió el tiempo de su alumbramiento cuando ella estaba avanzada de edad, cuando ella no tenía hijos. Elizabeth estaba dando a luz un hijo. Y he aquí una maravilla, he aquí un señalamiento, porque dice que esto trajo gran regocijo no solo a Elizabeth, pero a toda la comunidad que la vio triste, sin hijos. En aquellos días la mujer sin hijos era vista con mucha tristeza. Y ella pasó de la tristeza al gozo, alegría y regocijo. ¿Cómo ocurre esta situación? Una mujer con limitación, 2 limitaciones. ¿Cuáles eran las 2 limitaciones que dice Lucas capítulo 1, versículos 5 al 7,
que tenía Elizabeth. Ahí mismo en el libro de Lucas, capítulo 1, en el verso 5 al 7, explica cuáles eran las dos limitaciones que tenía Elizabeth. Dice Lucas 1, 5 al 7, hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran como justos delante de Dios. ¿Y cómo andaban? Irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor, pero no tenían hijos porque Elizabeth era uno, estéril, y ambos eran dos, ya de edad avanzada. ¿Ven las dos limitaciones que tenía Elizabeth? Dios en este testimonio quiere que nosotros sepamos que aún con nuestras limitaciones, Él puede hacer maravillas. No le hagamos énfasis a la limitación, invoquemos al Señor en su propósito para bendición. Y esto es lo que estaban viviendo. Mire que a pesar de esas limitaciones, ellos estaban sirviendo a Dios como justos e irreprensibles. No había nada que reclamarles, porque le creían a Dios, que Dios tenía su propósito. Y por eso Dios hizo esta maravilla en la vida de Elizabeth. ¿Cuántos aquí no tenemos limitaciones? Más de una. Y todavía Dios te dice en su palabra que Él puede hacer maravilla. ¿Cuántos le creen a Dios? Que Él puede hacer maravilla. Este era el motivo del regocijo que dice el versículo 58 de Lucas capítulo 1, que había en esa comunidad. Y cuando oyeron los vecinos y los parientes que Dios había hecho, ¿qué? ¿Qué había hecho Dios con Elizabeth? ¡Ja! Hermanos, Dios engrandece su misericordia que es para siempre. Con esas dos limitaciones, Dios engrandeció su misericordia. Y eso es lo que nosotros debemos invocarle al Señor, no porque tengamos ningún mérito, sino porque Él es misericordioso. Y si a Él le place, Él puede engrandecer su misericordia con nosotros. ¿Cuántos creen que Dios tiene esa potestad de engrandecer su misericordia en nuestras vidas con nuestras limitaciones? No nos enfoquemos en la limitación. Enfoquémonos en el Dios que puede engrandecer su misericordia en nuestra limitación. Ese es el testimonio de la palabra de Dios en esta mañana. ¿Cuándo es que Dios engrandece su misericordia? Una pareja como justos, una vida como irreprensible. Dios todavía puede engrandecer su misericordia. Y aquí esto trajo gran regocijo para toda la multitud. La gente, por la costumbre, en el verso 59, la cultura, le empezaron a llamar. Aconteció que al octavo día vinieron para circuncidar al niño y la gente le empezó a llamar, como era la cultura, como era la costumbre. Por eso ustedes ven que algunos apellidos como Johnson tienen que ver con el nombre del padre, el hijo de Juan, y le dicen Johnson. Wilson, el hijo de Will, es el hijo de Will. Williamson, el hijo de William. Era la cultura, era la costumbre. Ellos empezaron a llamar al niño con el nombre del padre, Zacarías, por cultura. Y Elizabeth dijo, de ninguna manera. Ya habían recibido una instrucción de Dios. Y entonces deciden preguntarle al padre, oiga, ¿y usted qué dice? Recuerden que en aquella época del patriarcado, el padre tenía la última palabra. ¿Cómo se iba a llamar el niño? Y le preguntan. Y observen que si la población le pedía explicación porque no había nadie, dice, pero respondiendo la madre dijo, no, se llamará Juan. Le dijeron, ¿por qué? No hay nadie en tu parentela que se llame
con este nombre. Y entonces preguntaron por señas al padre. ¿Por qué le preguntaban por señas al padre? ¿Qué había pasado con Zacarías? Lucas 1, 18 al 20. Ahí está la explicación en la Biblia. ¿Por qué la gente estaba preguntándole por señas al padre? Lucas 1, 18 al 20 nos explica por qué le estaban hablando por señas al padre. Dijo Zacarías al ángel, el ángel Gabriel le había llevado un mensaje. Y aquí explica la palabra de Dios en Lucas 1, 18 al 20. Dijo Zacarías al ángel, ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán en su tiempo. ¿Por qué quedó mudo Zacarías? Tenía duda. ¿Cómo así? Si a la edad que yo tengo y a la edad de mi mujer. Hermano, la duda no ayuda. La duda debilita. La duda nos hace desconfiar que Dios puede hacer lo que Él dice que Él hace. Por eso quedó Zacarías mudo, para que se acordara que cuando Dios dice que algo va a suceder, sucede. Entonces, como él era un sacerdote muy prestigioso, usted se imagina un sacerdote que no puede hablar. Entonces era una señal de que él tenía que comprender que cuando Dios da su palabra, Él la cumple. Así que quedó mudo y él solo se podía comunicar con señas. Así que el lenguaje de la seña no es de ahora. Eso mire desde cuando ya la gente sabía comunicarse por señas y él le contestaba con una tablita. Y eso fue lo que pasó en Lucas capítulo 1, versículo 62. Entonces preguntaron por señas a su padre cómo le quería llamar. Y pidiendo la tablilla escribió diciendo, Juan es su nombre. Y Zacarías ya no iba a volver a dudar, después de eso, mudo. Dice, no, él se va a llamar Juan. Y todos se maravillaron, amados. Quedó evidenciado que Dios cumple sus promesas. En Lucas 1, 64 al 66, al momento fue abierta su boca y suelta su lengua. Hermano, ¿y qué fue lo primero que hizo cuando fue suelta su lengua? ¿Qué fue lo primero que dijo cuando pudo hablar? Cuando abrió su boca, ¿qué fue lo primero que proclamó? Bendigo a Dios. Y hoy llego con este mensaje de parte del Señor. Tú no estás aquí solamente para recibir bendición. Tú también puedes bendecir a Dios. Bendito sea el Señor. ¿Cuántos se atreven a decirle, bendito sea el Señor? Hermano, lo primero que debemos hacer en la mañana cuando nos levantamos, hermano, no es si el café o que me duele esto, a quejarse. Bendiga al Señor, hermano. Que sea su primer hablar en la mañana. Bendito sea, Señor. No, me prestaste la vida hoy. Estoy vivo porque tú vives. Bendito seas. ¿Por qué lo primero que hacemos en la mañana no puede ser bendecir a nuestro Señor? Zacarías aprendió de una manera dura. Deja la duda. Y aunque tú no entiendas lo que te esté pasando, bendice al Señor. Aunque cuando tú no sepas qué va a pasar en el día, bendice al Señor. Aunque cuando todavía tú no ves la respuesta a tus oraciones, bendice al Señor. Da gracias al Señor en todo y por todo. Bendito sea el Señor. Zacarías aprendió la lección. Ya no iba a meter el error de... Ese es el nombre. Y después que él confesó que sería llamado Juan, fue suelta su lengua, abierta su boca y habló bendiciendo a Dios. Y los que estaban allí se llenaron de temor.
Después que no hablaba, ahora está hablando y bendiciendo a Dios. Usted se imagina la impresión de la gente, ¿verdad? Este que no podía hablar, ahora está bendiciendo a Dios. Y esto ocurrió como pólvora, como en todas las montañas de Judea se divulgaron todas estas cosas. Mira qué pasa cuando usted bendice al Señor en todo. La gente tiene que reconocer que usted confía plenamente en que Dios es soberano. Y la gente va a testificar, verdaderamente esta es una sierva de Dios, verdaderamente este es un siervo de Dios, porque en medio de todo lo que está pasando, todavía bendice a Dios. Y todos los que oían, verso 6:6, las guardaban. ¿A dónde? Hermano, qué penetrante puede ser cuando uno testifica de la mano de Dios en nuestras vidas, hermano. La gente se impresiona más que lo que usted dice, que cuando usted confiesa que todo lo que usted hace es por la gracia y la misericordia de Dios. La gente queda más impresionada en su corazón. Y estaban impresionados, ¿quién pues será este niño? Y la mano del Señor estaba con él. Pero ¿desde cuándo estaba la mano del Señor con Juan? Vamos a abrir nuestras Biblias en Lucas 1, 15 al 17. Esto es sumamente importante porque todavía hoy mucha gente piensa que el aborto es una solución. Y Dios nos muestra en su palabra desde cuándo Él está tratando con Juan, con sus manos. En Juan capítulo 1, versículos 15 al 17. ¿Desde cuándo está la mano de Dios con Juan? Mire, Lucas 1, 15 al 17, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno de ¿qué? Mire su Biblia. ¿Desde cuándo Juan fue lleno del Espíritu Santo? Y será lleno del Espíritu Santo aún desde cuándo? Desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver el corazón de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Hermanos, ¿quién más habló sobre que Dios trata con nosotros desde el vientre de su madre? Salmos 139, 16, 13 al 16. Vea el testimonio de Dios en la palabra sobre desde cuándo trata Dios con nosotros. El salmista David en el Salmo 139, 13 al 16 confirma lo que el testimonio del ángel Gabriel le estaba diciendo a los padres sobre Juan. Ya David había testificado que la mano de Dios trata con nosotros. ¿Desde cuándo, hermanos? Ahí está en la palabra. Salmo 139, 13 al 16 lo dice así, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fui encubierto de ti mi cuerpo, no fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en lo oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Verso 16. Mi embrión. ¿Qué dice allí su Biblia? Mi embrión. Vieron tus ojos. Y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron formadas sin faltar una de ellas. ¿Qué es un embrión? Según los científicos, es un ser vivo
en las primeras etapas de desarrollo desde la fecundación. Hello. ¿Desde cuándo Dios trata con nosotros? Dice la definición de embrión. Es un ser vivo en las primeras etapas de su desarrollo, desde la fecundación hasta que el organismo adquiere características morfológicas de la especie. Eso significa las cualidades de un ser, ya sea piernas, brazos, cabeza, las generalidades. Desde esa formación, desde la concepción hasta 3 meses, es considerado un embrión. Entonces la gente todavía está discutiendo si la ley del proaborto debe ser desde 10 semanas, 22 semanas, 15 semanas. Yo me voy a la Biblia. Y la Biblia me dice de cuándo Dios está tratando con esa persona. La Biblia habla clarito, hermano. Aquí no hay lugar para dudas ni discusión. Mi embrión vieron tus ojos. Y cuando usted ve el testimonio del ángel Gabriel en Lucas 1, versículo 15 al 17, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Por eso cuando usted ve Lucas 1:66 y la mano del Señor estaba con él, ellos estaban preguntándose, ¿y quién es este niño que venía a testificar de la llegada de Jesucristo? Juan el Bautista fue lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. Aun siendo un embrión, Dios estaba tratando con él en todo este proceso. Amados hermanos, todo esto nos da la fuerza de autoridad de Dios para decir por qué debemos promover la vida desde la concepción y respetar la autoridad de Dios en lo que Él trata y va formando esta persona. Es el testimonio que estamos viendo aquí en Lucas y que la mano de Dios estaba con él y que debemos invocar al Señor para que Dios sea el que tome el control y no los hombres. ¿Cuántos en esta mañana están dispuestos a invocar al Señor para que su mano esté con nosotros, hermanos? En estos tiempos de celebración, que la misericordia de Dios, por favor, hace falta en estos días la misericordia de Dios. ¿Cuántos se unen a su pastor esta mañana y se ponen de pie y dicen, Señor, engrandece tu misericordia como lo hiciste con Elizabeth? Señor, engrandece tu misericordia porque yo sé que tú puedes tratar con mis hijos ahora que ya están en una edad que piensan que se las saben todas. Entonces solo el Espíritu Santo puede tocar a esos niños que desde el vientre de su madre, nosotros queremos que la mano de Dios esté con ellos. ¿Cuántos en esta mañana pueden invocar al Señor que engrandezca su misericordia? Porque el mundo está sin control, lleno de odio y de maldad. Solo la misericordia puede transformar los corazones llenos de guerra y de violencia. ¿Por qué no le pedimos al Señor esta mañana que engrandezca su misericordia en medio de nosotros? Oremos. Padre, te damos gracias porque tu palabra es viva y eficaz. Tu palabra nos permite fortalecer nuestra fe y confesar que tú eres Dios soberano desde el vientre de nuestra madre. Señor, queremos proclamar esa misericordia para que sea tu nombre engrandecido en medio de nosotros. Señor, glorifícate en medio de nuestras debilidades. Elizabeth tenía debilidades y aún así tú te glorificaste en su vida. Señor, nosotros también somos débiles, tenemos limitaciones, tenemos fallas, pero tú eres el que perfecciona, Señor. Tú puedes engrandecer tu misericordia en medio de nosotros. Por eso te invocamos para que tú seas con cada uno de nosotros, los que están presentes y los que no están. Llénalos de tu gracia y de tu misericordia. Engrandécete, Señor. Te lo rogamos con todo nuestro corazón. Oh Padre, engrandece tu misericordia.
te invocamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.